Cuando la autoridad pretende dar luz sobre el helicópterazo de Rafael Moreno Valle y Marta Erika Alonso, lo único que tenemos son más dudas. Cuando la explicación de un acontecimiento ha quedado exclusivamente en manos de la autoridad, los rumores, especulaciones y datos falsos se convierten en el principal enemigo del gobierno, pues rápidamente cubren los vacíos informativos en la sociedad y son fácilmente adoptados por la opinión pública. Para cuando llega la información oficial, sea verdadera o falsa, el gobierno ya no puede imponer su punto de vista sobre lo que ya concluyó la ciudadanía. Para abordar este tema es importante ir tomando ciertos antecedentes. Vamos con el caso que aplica precisamente para este video. El helicópterazo de Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle. Los reporteros no tuvieron acceso más allá de la zona acordonada, más allá de lo que la misma autoridad permitió que ingresaran. El manejo de las pruebas es exclusiva de las mismas autoridades. Las investigaciones llevan meses o años y la prensa tiene un límite, al igual que la ciudadanía, tiene un límite de acceso a la información. Tenemos que pedirlo a las mismas autoridades que están llevando este tema. Y en el caso de la elección del 2006, nos fuimos a dormir sabiendo que Andrés Manuel López Obrador iba arriba según el conteo. Y el entonces Instituto Federal Electoral decidió no dar a conocer el resultado preliminar. Prefirió que fuera poco a poco, de tal forma que cuando despertamos, resulta que Felipe Calderón le había dado la vuelta en las preferencias electorales según como iba avanzado el conteo. Estos son unos ejemplos de situaciones que el gobierno ha tenido que controlar de manera informativa, de situaciones en donde el gobierno es el único que nos puede dar la información y el único autorizado, el que tiene acceso a las pruebas, y que sea verdadera o falsa, nos pretende y nos tiene que dar esa información. Obviamente su obligación es darnos información verdadera, pero no siempre ocurre de esa manera. Cuando antes de que se viralizaran o que se existiera este fenómeno de las redes sociales, se le llamaba meme a esa información que se generaba en la opinión pública, que venía a cubrir vacíos informativos de la autoridad. Como el objetivo es que la ciudadanía comprenda algo que no alcanzaba a entender porque el gobierno no nos estaba dando la información oportuna. Y se cubría con esos llamados memes que no necesariamente contenían información verdadera, pero sí creíble ante los vacíos informativos que dejaba el gobierno. Con la era del internet ya el término meme cambia, que es ya para más un tono de burla, de risa, pero sigue este fenómeno que es natural en el proceso de comunicación del ser humano, pero también viene a hacer la situación más compleja. Si el gobierno no cubre esos vacíos informativos, ahora con la era del internet se modifica la velocidad con la que se informa y los medios tienen una nueva preocupación: la velocidad con la que deben de competir para decir algo, para informar algo, de tal forma que gana más terreno esa información no confirmada que viene a cubrir los vacíos del gobierno, y lo hacen de una manera más rápida, además impulsada por los medios de comunicación y por las plataformas que están montadas en el internet, en todo lo que es este fenómeno del internet. De tal forma que se lanza esa información y se va haciendo más grande como una bola de nieve, aunque su origen haya sido una especulación, un dato falso o quizás hasta alguna predicción de alguien, información no necesariamente confirmada, pero tiene éxito en la audiencia que recibe esta información. Vamos ahora sí al caso de lo que ocurre con Rafael Moreno Valle y con Marta Erika Alonso. Este es un caso cuya investigación
está a cargo del gobierno federal y del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y ha sido el encargado de darnos la información oportuna, entre comillas, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu. Al inicio, cuando ocurrió este accidente, este acontecimiento, hubo un dilema por parte del gobierno federal. Existió el temor de que la oposición dijera que había sido un atentado del gobierno federal. El accidente ocurrió en un contexto delicado en Puebla. Marta Erika Alonso había sido declarada recientemente ganadora de la elección de la gubernatura en medio de una elección cochina y en medio de diversas irregularidades que invitaban a creer que se iba a considerar inválida la elección, pero no, terminaron ratificándola como ganadora de la elección. De tal forma que, como el encargado de la investigación era de este accidente en el helicóptero, era la Dirección General de Aeronáutica Civil, y bueno, las autoridades federales, iba a parecer que si se le acusaba al gobierno federal de haber cometido el atentado, pues también lo iban a criticar de ser quien investigue ese acontecimiento. De tal forma que para la oposición existía la posibilidad de que se convirtiera el gobierno federal en juez y parte de lo ocurrido. Debido a esta situación, a este temor, el gobierno decidió solicitar la intervención de expertos extranjeros, de peritos, tanto de Canadá, apoyarse con peritos estadounidenses y hasta europeos. La consecuencia que ellos buscaban era dar legitimidad a la información que se diera respecto de lo acontecido en este accidente en helicóptero. Pero la consecuencia también fue la dilación en el resultado de las investigaciones. Se tarda mucho tiempo de por sí tener un resultado de un accidente de esta naturaleza, y más si lo que se pretende es que intervengan autoridades extranjeras y que haya un cruce de datos entre ellas. Hoy la revista Proceso publica que aparece más información sobre este accidente y que, lejos de aclarar el tema, pues viene a abrir más preguntas porque no satisfacen las expectativas de quienes estamos esperando la información oficial de la parte que tiene las pruebas, a final de cuentas. Señala la revista Proceso que el 28 de febrero la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, más que señalar, nos recuerda la revista que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes nos informó de la transcripción de la torre de control con los pilotos de aquel vuelo que ocurrió el pasado 24 de diciembre del 2018. Y establecieron en aquella transcripción, quedó establecido que la caída de la aeronave ocurrió entre las 2:36 de la tarde y las 2:39 de la tarde, en un periodo de 5 minutos aproximadamente. La revista Proceso da a conocer hoy las actas de defunción de ambos políticos, de Rafael Moreno Valle y de Marta Erika Alonso, y en las actas de defunción señalan que la hora de fallecimiento fue 5:25 de la tarde, lo cual marca en realidad 3 horas de diferencia entre la versión oficial de la caída de la aeronave y la versión oficial de la muerte de ambos políticos. De ser cierta esta hora, de no haber un error en el acta de defunción o en la transcripción de la torre de control, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó el accidente 1 hora antes de que hayan muerto los políticos. Y la Secretaría de la Defensa Nacional confirmó el accidente y la muerte de los políticos 4 minutos después del fallecimiento, según las actas de defunción. Hubo también otro cuestionamiento y ha habido otra polémica en torno a este caso, que gira en torno de los cuerpos, de los cadáveres de los políticos. En conferencia de prensa, inicialmente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que fueron llevados los restos de la aeronave y restos humanos para que sean investigados en Canadá por los peritos.
Sin embargo, posteriormente nos enteramos que un ciudadano y un abogado interpusieron una demanda por la cremación de los cuerpos. Los cuerpos fueron cremados unas horas después de la caída del helicóptero y señalan que el médico Gerardo Josimar fue quien practicó las autopsias de manera expedita, liberó los cuerpos para que sean llevados a su respectiva cremación. Además, han pedido este ciudadano y este abogado que se proceda en contra de los funcionarios que autorizaron tanto el llevar los cuerpos, el que hagan las autopsias rápido y el que los cremen, por considerar que entonces incurrieron en un acto de desaparición de pruebas que iban a ser fundamentales para la investigación de lo acontecido en esa aeronave. La investigación por las demandas presentadas por el ciudadano y por el abogado la investigación sigue todavía abierta. Al estar abierta la investigación y no haber una conclusión de la misma, entonces no se descarta la posibilidad de que se intentó desaparecer las pruebas con la cremación de los cuerpos. Ojo, no quiere decir que sí se desaparecieron pruebas, sino como que pudo haber premura, como que pudo que no. Lo más seguro es que quién sabe, válgase la expresión, pero no se descarta ni una cosa ni la otra. Y también concluyen que tampoco entonces, al querer desaparecer las pruebas, pues tampoco se descarta la hipótesis del atentado en contra de Rafael Moreno Valle y Marta Erika Alonso. La versión oficial, vamos a recapitular las versiones que tenemos sobre este acontecimiento. El helicóptero cayó, no se sabe por qué. Se están investigando tanto condiciones climáticas como fallas de la aeronave. Cada vez más descartan el hecho del atentado y señalan que murieron las 5 personas que iban a bordo del helicóptero y que Rafael Moreno Valle y Marta Erika Alonso murieron 3 horas después del accidente. Según la versión oficial y porque queda sentada en las actas de defunción, sea un error en la hora o no, pero bueno, esa es la versión oficial. La segunda versión de quienes están presentando demandas por toda esta información que nos está dando el gobierno es que el helicóptero cayó, no se sabe por qué. No descartan que haya sido por atentado. Dudan que en realidad Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle hayan muerto 3 horas después del accidente. Ellos creen que hubo un error al momento de registrar la hora en las actas de defunción. Un error producido por la probable premura, por la velocidad con que quisieron tal vez desaparecer las pruebas. ¿Cómo? Facilitando la cremación de los cadáveres. Los cuerpos llegaron a la CEMEFO a las 10 de la noche y a las 9 de la mañana del día siguiente fueron llevados a la funeraria, en donde fueron cremados a la 1 de la tarde. Según esta segunda versión, que no descarta la hipótesis del atentado y que considera, repito, que la hora plasmada en las actas de defunción es un error que evidencia la velocidad con que querían deshacerse ya de los cuerpos, o cremarlos, vaya, deshacerse de las pruebas. Y esta segunda versión y este error en la hora del acta de la muerte que queda sentada en el acta de defunción y el helicópterazo trae un interés y trae una polémica detrás, que es la herencia. Ahora que la hora de la muerte es debatible, porque se abre la posibilidad de que hubo un error humano al escribir la hora de la muerte en las actas de defunción, se destacan 2 cosas. Rafael Moreno Valle murió intestado, no tenía testamento, o al menos no ha aparecido hasta este momento. Y Marta Erika Alonso sí dejó testamento. Por lo que los abogados de ambos políticos pueden ser llamados a juicio para resolver quién murió primero. ¿Por qué? Si Marta Erika Alonso, que sí tenía testamento, murió primero y le dejó sus pertenencias a Rafael Moreno Valle, entonces se tiene que resolver el caso de Rafael Moreno Valle, incluyéndolo como propietario de las pertenencias de Marta Erika Alonso. Si Rafael Moreno Valle murió primero que Marta Erika Alonso, entonces
Habrá que ver qué procede con los bienes de Rafael Moreno Valle, qué le corresponde a Marta Erika Alonso y posteriormente hacer lo que dicta su testamento. Pareciera ocioso, pero a final de cuentas esa es la polémica que trae un posible error al escribir la hora de las muertes de ambos políticos en las actas de defunción. Y ese es uno de los dilemas que hay y de los debates que traerán en consecuencia. He hablado de dos versiones, tenemos una historia paralela, una tercera versión, que es a la que yo le suelo llamar el meme, bajo el término que anteriormente el significante que anteriormente se le adjudicaba, que es que debido a la tardanza de la información oficial, debido a los huecos informativos propios de la investigación larga, pues se dice que cambiaron los cuerpos, que en realidad no murieron, que ellos están vivos, que huyeron con todas sus riquezas. Sin embargo, esta versión y sus derivantes carecen en realidad de pruebas. No hay pruebas que lo sustenten. Lo que hay son vacíos informativos en donde llegan precisamente a cubrir con esta versión y que fácilmente es adoptado por quienes tenemos estas preguntas abiertas. Tienen sentido, aunque no existan las pruebas. Ninguna versión o ninguna de las partes oficiales e interesadas en conocer lo que ocurrió defiende esta hipótesis de que huyeron en realidad ni el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ni los peritos, ni medios de comunicación serios, ni familiares, ni los abogados, ni el PAN, ni el mismo Andrés Manuel López Obrador, ni Morena. No le dan vuelo precisamente a esta versión. Pero esta versión, como mencionaba, pues ha adquirido fuerza debido a la tardanza de la información que nos está dando el gobierno federal y adquiere todavía más fuerza al haber estas contradicciones por parte de la misma autoridad o ciertos datos que nos hacen dudar de si nos están diciendo la verdad o si nos están queriendo dar gato por liebre. Hay más contradicciones en torno de este hecho. Por ejemplo, en las actas de defunción hay direcciones distintas de uno de los declarantes. Y el nombre del médico forense, uno de los nombres del médico forense, tiene en un acta de defunción una S de más respecto de la otra. Además, hay también contradicciones como el lugar de partida. El reporte oficial inicial, el de la autoridad, lo que se nos dijo, fue que salieron del centro comercial El Triángulo Las Ánimas. Pero después la Secretaría de Comunicaciones y Transportes corrigió y dijo no, salieron de la casa del empresario José Chedraui. En el video que mostró la Fiscalía Estatal, señala que los políticos llegaron a la casa de José Chedraui entre las 3:03 de la tarde y las 3:06 de la tarde. Y recordemos que oficialmente se nos había dicho que la aeronave cayó entre las 2:36 y 2:39 de la tarde. Esas son algunas de las contradicciones que hemos visto por parte del gobierno, que está, a final de cuentas, obligado a decirnos, a explicarnos qué fue lo que ocurrió el pasado 24 de diciembre del 2018. Como reflexión final, estamos en un claro ejemplo de la complejidad de la transmisión de información por parte del gobierno, por parte de las autoridades, cualquiera que éstas sean. En esta ocasión le toca al gobierno federal. La información solamente fluye y va a fluir por la vía oficial, que son ellos quienes tienen las pruebas. Y los cuestionamientos que nosotros podemos hacer es a través de las contradicciones que la misma autoridad tenga. Además de la existencia de estos dichos o esos rumores que vienen a cubrir el vacío informativo, los cuales van desde en las diferentes versiones que tenemos, desde el accidente con las muertes, el atentado o hasta la huida de los mismos políticos, con tres perspectivas o con tres calificaciones a la autoridad que está haciendo esta investigación, en este caso el gobierno federal. Si fue un accidente y cubren toda la información y nos dan todas las pruebas, tendremos a una autoridad responsable. Si fue un atentado, tendremos a una autoridad
culpable. Y si fue que huyeron, tendremos a una autoridad burlada. Cada quien es juicio de cada quien, pues definir qué es lo que pretende creer o lo que quiere creer, a quién darle más veracidad a lo que diga cuál de todas las partes, o mejor esperar todavía más a que se vayan cubriendo esos vacíos informativos y ver si satisfacen también y si tienen sentido todo lo que se nos está diciendo. Indiscutiblemente, el caso Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle es un tema complejo con el que el gobierno ha iniciado con el pie izquierdo. Tanto simpatizantes como detractores del gobierno federal están creyendo todas estas tres versiones que he planteado respecto de este accidente. ¿Tú cuál crees y por qué motivo? No olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios. Recuerda que es la más importante. Muchas gracias por reventar este botón de like y gracias por ver este video hasta el final. Y también muchas gracias tanto a quienes ven el Caporal a cucharadas como a quienes ven el Capo Explica. Y vámonos con el siguiente tema.